tal, mi gente? Bienvenidos. Hoy tenemos programa especial porque tenemos a Noelia Ramos con nosotros para que nos hable una vez más acerca de la cantidad de cosas impresionantes que están pasando con inmigración. Ha habido muchísimos cambios. Por supuesto, tenemos muy cerca un cambio de administración, abogada, y eso también ha hecho que se genere muchos cambios, ¿no? Muchísimas noticias. Muchas cosas pasando. Gracias, Bebe, por tenerme también acá contigo en tu programa y permitir que las personas también puedan hacer preguntas. Me encanta siempre poder comunicar de esta manera, por esta vía, con muchas personas y que se aprenda siempre, ¿no? Siempre es importante. Con inmigración, efectivamente, todo está pasando al mismo tiempo, que eso es lo que nos tiene un poco como un torbellino. Recordemos que en inmigración existen diferentes foros donde nos encontramos para solicitar diferentes beneficios. Una cosa es cuando estamos presentes ante el Corte de Inmigración, otra cosa cuando estamos presentes ante la parte administrativa, que sería lo que le llamamos UCI o Oficinas de Inmigración Regular. De manera que, y otra cosa está pasando en la frontera también, es decir, de que definitivamente están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Y cada una, pues nos pudiéramos extender horas, pero sabemos que tenemos un poquito de tiempo, so trato de sumarizar un poco lo que está pasando. ¿Quieres que continúe ahora o...? Si quieres, vamos hablando de uno por uno. Puedes hacer tu pregunta sobre tu caso de inmigración, cualquier duda que tengas la puedes hacer ahora mismo. Estamos saliendo en Facebook, estamos saliendo en LinkedIn, estamos saliendo en Twitter, así que tu pregunta la vamos a ver, la abogada la va a contestar, así que aprovecha que no todos los días puedas hacer la pregunta a una abogada de inmigración así directamente y que te la conteste abiertamente. Así que vamos a ir tocando temas porque son muchos los temas. Como dije, hubo un cambio de administración no hace mucho, esto genera muchos cambios y uno de los cambios que se ha, digamos que la prensa le ha dado más relevancia es al caso de la frontera. Háblanos un poquito de qué es lo que está pasando en la frontera, abogada, qué es lo que está sucediendo y cuáles son los casos que pueden entrar por allí. Bueno, realmente hay dos factores. Las personas que normalmente se acercan a la frontera y desean solicitar, vamos a decir, el caso más presentado va a ser la solicitud de protección, ya sea por asilo político, por raza, género, existen diferentes categorías. Pero bueno, lo que normalmente esas personas buscan es esa protección, ¿ok? Sin embargo, con los cambios que estamos viendo, ahora todas las personas que lleven menos de 2 años en Estados Unidos o que no necesariamente se presentaron lo que le llamaríamos la garita en la frontera, sino que tratan de cruzar la frontera y las unidades de ICE a ellos los atrapan. Desafortunadamente pueden entrar en algo que se llama el expedited removal, que básicamente es una forma procesal rápida para que las personas salgan de Estados Unidos. Desafortunadamente, ¿qué pasa con ese tipo de proceso? Que no permite que la persona vaya ante un juez como regularmente lo pudiera hacer una persona preparándose, reuniendo evidencia, contratando un abogado, es decir, lo que hubiera sido una preparación completa para un juicio, sino que estas otras personas desafortunadamente pueden perder esa oportunidad de esa cantidad de herramientas procesales. Y si para el efecto de inmigración ellos considera que no tiene un caso basado en la información que él va a proveer, puede desafortunadamente perder esa oportunidad. Eso es uno de los cambios más importantes. ¿Okay? El otro caso que se repite mucho, que estamos viendo también, sabemos que sobre todo la comunidad en la Florida y Miami, tenemos a la comunidad cubana. La comunidad cubana tiene algo especial que es el ajuste cubano. Pero para eso, para poder acogerse a eso, se tiene que hacer una cuenta de 1 año y 1 día desde el momento que inicia presencia física dentro de los Estados Unidos. Hay una gran disyuntiva en cuanto a que va a ser reconocido o no algo que se llama el parol. Básicamente es el documento que va a permitir que se reconozca una admisión a Estados Unidos para la cuenta de los 365 días. ¿Qué está pasando? Bueno, hay demandas presentadas, hay revisiones de jueces presentados también ante las Cortes de Apelaciones, debido a que para efectos de la gente que entra y le van a permitir presentar el asilo, aunque le den un parol per se, dice la palabra parol, no está siendo reconocida. Por ejemplo, en el segundo párrafo dice esto no va a ser considerado una admisión. Es decir, que existe una disyuntiva en cuanto vamos o no poder contar los 365 días y el año que necesitamos para la comunidad cubana, por ejemplo. De eso entre las cosas que está pasando, brother, mucha confusión y también entran lo que son los cambios en los priorities de quiénes van a ser removidos, que eso sí, por lo menos
Gracias a Dios se está aclarando que todas las personas que, por ejemplo, lleven más de 2 años en este país o que no necesariamente tienen un récord criminal, obviamente sabemos que por la defensa y la protección a Estados Unidos existen también otras cosas como el terrorismo. Es decir, nada de ese tipo de personas que están involucradas con ese tipo de cosas tienen que sentirse amenazados de que si ICE los ve, los va a atrapar y los va a montar en un autobús y los va a llevar fuera de Estados Unidos, ¿ok? Por lo menos eso es lo que está pasando hoy por hoy en la parte de corte, perdón, en la frontera. Y esto está ocasionando algún tipo no sé, de gran embotellamiento dentro de los tribunales. Hay demasiados casos, están como locos, o está funcionando normal. Está pasando una cosa muy curiosa y por eso me gusta hablar con cosas prácticas, con casos prácticos. Miren, por ejemplo, lo que está pasando. El centro de detención, primero que nada, no puede llenarse o sobrepasar la capacidad de personas que pueden estar detenidas. ¿Qué pasa? Ahí tiene que moverse rápido. O los comienza a mover de diferentes centros de detenciones o al final se termina haciendo un release, o básicamente lo que significa es sacar a las personas bajo parol o bajo fianza. ¿Okay? ¿Qué pasa? ICE los está sacando tan rápido que no hay una sincronización en cuanto a lo que pasa en la Corte de Inmigración. La unidad de ICE tiene que transferir el caso a las cortes de inmigración donde la persona va a residir, de acuerdo a la dirección que haya notificado. ¿Qué pasa? Ha llegado a ser 60 días y todavía la corte ni siquiera tiene ese expediente. Hay personas que han querido proceder con el asilo porque están listos y son casos rechazados en la corte, puesto que en la corte ni siquiera existe el expediente y uno no lo puede ni presentar. Señores, esto es algo caótico. La misma corte ha expresado que están tratando de sobrellevar la cantidad de casos que tienen que procesar, pero con todo lo que sabemos de la pandemia también se retrasaron y se cancelaron muchas citas. Ahora se están dando las citas a todas esas personas que se cancelaron, pero se juntan con las citas nuevas de los nuevos casos. Es bastante caótico, brother. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Créanme que todos quisiéramos tener una solución rápida, y esto también hablo por mis colegas abogados. Todos quisiéramos que esto saliera lo más rápido posible, pero se sale de nuestras manos. No hay capacidad. Es decir, no solamente son los tribunales los que están colapsando, sino que también las oficinas del USCIS también están colapsando. Todo el sistema migratorio norteamericano tiene problemas, no solamente por el COVID, sino también por la gran cantidad de gente que está viniendo ahora mismo. Exacto, por lo que ya existía, que la cantidad de expedientes que ya existían, más lo que se ha sumado. Y el retraso de la pandemia definitivamente fue ya la punta que estalló todo, porque ya no pueden. Y aunado a eso, la cantidad de personal que dejó de trabajar, brother. También hay una cantidad de personas dentro de los departamentos que se encargan de inmigración que también dejaron de trabajar. Exacto, hay un corte de personal bastante fuerte, sea por lo que sea porque se enfermaron, sea porque murió un familiar, sea por la razón que sea, se siente, porque no se están procesando los casos como mirábamos anteriormente. En mi opinión y en mi caso y estadística de mi oficina, los casos que sí considero que para qué han sido prioridad son las aplicaciones de ciudadanía americana. Definitivamente para mí eso ha sido de lo mejor, no ha parado, ha sido bastante constante, rápido. Estoy hablando de hasta 3 meses de tan rápido puede salir todo, ya juramentada la persona. Qué interesante, ¿no? Uno supondría que como ese es el final del cuento, le pondría menos atención, pero le ponen... Querramos o no querramos entrar en política, sabemos que el factor de el hecho de convertirte en ciudadano, significa que tú puedes votar. Eso básicamente sabemos que ese es el factor determinante en que qué casualidad que ese trámite en particular es el que se ha mantenido constante. Es como el sagrado. Bueno, todo, eso mata todo. Uno nunca sabe. A ver, abogada, trámites específicos, como por ejemplo, esa gente que está en la frontera, que casi toda está solicitando asilos políticos, por no decir todo, casi todos están solicitando asilos políticos. ¿Cómo está ese trámite como tal? La solicitud de asilo político, a ver, ¿viaja por una vía diferente, por ejemplo, a la solicitud de un TPS? ¿Viaja diferente a la solicitud de que me solicitó mi familiar? ¿Viajan por vías diferentes o todas van al mismo posto? Básicamente la persona cuando se le inicia un proceso de deportación, que el documento que lo inicia es conocido como el NTA, que en inglés es Notice to Appear,
que en español viene siendo cuando te sirven, por ejemplo, cuando uno lo demandan y uno le dice, te estoy sirviendo mi demanda. Bueno, ICE sirve ese documento notificándole a la persona que está en un caso de deportación y que debe de presentarse en tal lugar y en tal fecha y a tal hora. Que era lo que te estaba contando al inicio. ¿Qué pasa? ICE pone esos parámetros en ese papel, pero cuando la persona se acerca a la corte a querer cumplir, estar a la hora que le indican, el lugar y la hora que le indican, resulta que la corte dice no lo podemos atender porque usted ni siquiera existe en el sistema todavía. Ese es uno de los problemas, por ejemplo. Ahora, vamos a decir que sí está en la corte. ¿Por el retraso procesal? Por el retraso procesal, para que este expediente salga de ICE para que llegue a la corte. Okay, ok, entonces no llega nunca y puedo pasar 1 año, 2 años esperando una cita en corte. A mí me han hecho rejection, mis paquetes la misma corte me lo ha dicho, no se lo puedo recibir, tome, no, hasta que no esté aquí el caso introducido. No, pero bueno, ahí se me está sirviendo a mi cliente. Yo estoy aquí cumpliendo hoy a las 9 de la mañana, así que déme prueba por escrito que yo estuve aquí en la mañana. No, abogada, no le puedo dar nada porque no tenemos cómo ponerlo en el sistema. Bueno, necesito hablar. Estamos en un problemón porque nadie se quiere ir con las manos vacías, porque mañana van a decir de que nosotros no estuvimos ahí cumpliendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, si su caso sí está en la corte registrado, ¿qué es lo que procede? Bueno, procede la primera audiencia preliminar conocida como el máster. El máster básicamente es cuando el juez quiere saber, por ejemplo, información preliminar de la persona, qué es lo que usted piensa pedir como defensa, vamos a decir el asilo político, usted sabe que usted puede tener un abogado, puede irse a la lista de abogados pro bono, todo ese tipo de información. El juez quiere no solamente informar también a la persona, sino también asegurarse de que esta persona realmente quiere proceder. Hay personas que quieren hasta pedir deportación voluntaria y no quieren seguir en este país, solamente por el periodo de tiempo que han pasado. Entonces, es muy importante esa primera audiencia. Sí, tenemos la primera pregunta ya. Alfredo Martos nos pregunta, buenas tardes, estoy esperando la cita para la residencia, pero por factor trabajo tendría que viajar desde Houston hasta Florida. ¿Podría haber algún tipo de problema? Saludos y bendiciones. Bueno, en primer lugar, si dice que está esperando la cita para la residencia, normalmente inmigración va a programar la cita de acuerdo al zip code de la dirección que usted puso al llenar la aplicación. ¿Ok? De manera de que si a usted le llega una cita y le dicen el 29 de octubre tiene que estar ahí y usted está en otro estado simplemente porque usted trabaja en otro estado, de verdad, señor, le digo, usted tendría que viajar porque si tanto ha esperado por esa cita tan anhelada para querer resolver su caso ya, créame que es mejor comprar ese boleto, volar, estar en su cita de residencia y terminar ese proceso de una sola vez. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda reprogramar. Cuando le llegue la cita, usted va a ver que en la parte de abajo hay una opción que dice, en caso de que por alguna emergencia o algo que pase, usted no cree que pueda comparecer, solicite una reprogramación. No lo recomiendo porque uno ha esperado tanto por esa fecha que entonces reprogramar no hay garantía ni tampoco hay pronóstico de saber cuándo vendría entonces esa nueva fecha, brother. Quiero retomar la pregunta, porque la pregunta tiene varias aristas. Lo que debería hacerse es hacer un cambio de dirección, ¿verdad? Pero por el retraso procesal. Si la persona reside ahora en otro estado, definitivamente uno tiene que dar la notificación del cambio de dirección, definitivo. Pero si la persona no ha cambiado su residencia, simplemente está en otro estado solo por factor trabajo, entonces, por eso le digo, vale la pena que viaje porque va a tener tiempo para poder organizarse, ya que la carta llega normalmente no menos de 30 días de anticipación para uno poder asistir a esa cita. Sumamente interesante el caso porque uno pensaría que es una tontería, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el trámite, pero como están las cosas ahora. Es más logística. ¿Dónde estaría el problema? El que usted simplemente no haga nada. O no comparezca o simplemente no pida esa reprogramación. Ahí sí, señor, se considera abandono de caso. Ahí sí definitivamente sí va a tener un problema. Fíjate que nos pregunta el mismo, cumplo 1 año y medio esperando, creo que por retraso de pandemia. O sea totalmente, estoy de acuerdo. Entonces, el punto aquí sería, no importa que ya tengas 1 año y medio, puede ser que te la manden mañana para dentro de 15 días, para dentro de 30 días, esa cita. De hecho, ya están llegando todos los casos que fueron cancelados, por eso te mencionaba el año pasado, ahora estamos recibiendo la avalancha de todas esas citas.
Interesante. Bueno, Alfredo, muchas gracias por escribirnos. Puedes hacer tus preguntas, hazlas en cualquier momento. Va a ser muy entretenido tener la posibilidad de conversar contigo y la abogada Noelia Ramos, que está atendiéndolos a cada uno permanentemente para que ustedes hagan sus preguntas. La idea es responderles, pero si no puedes comunicarte ahora, te da pena, te da miedo, no quieres hablar de tu caso porque tu caso consideras que es sumamente peliagudo, no hay problema. 786-300-8117. Anota. 786-300-8117. Ya le estamos consiguiendo la musiquita para que cuando lo hagamos tenga su musiquita y sea bailable, como hacen aquí en Miami, que cuando dan los teléfonos de la compañía, los hacen bailables. Ahí también puedes llamar. Llama en horas de oficina y si llamas ahora que no te van a atender, deja el mensaje para que se puedan comunicar contigo, porque es importante que tengas la información. En los casos de inmigración, lo más importante es la información. Alfredo Marto por ahí nos dice, disculpe, recibí 2 cartas que dice que el caso cambió de oficina y ahí sí se complicó la cosa. ¿Eso es normal? No, sí, esos son los llamados transfer notice, ¿ok? Un transfer notice es más bien algo positivo. ¿En qué sentido? Si una oficina está muy recargada, una de las medidas que está tomando inmigración para alivianar, la recarga de una oficina versus la otra es transferir casualmente el caso, porque en la otra oficina va a estar estancado más tiempo, pero si lo mueven a la oficina B, va a poderse mover más rápido. Ok, entonces lo que te están haciendo es un favor con el cambio de oficina, buscando aligerar el proceso porque las oficinas están colapsadas. Eso es lo que entiendo. Están más recargadas de trabajo que otras, básicamente. Claro, dependiendo del lugar. Por ejemplo, yo me imagino... Acerca de logística que otra cosa. Exacto. Yo me imagino que con lo del TPS para los venezolanos, ¿verdad? Las oficinas del sur de la Florida deben haber colapsado en absoluto porque 200, 300 mil venezolanos solicitando TPS al mismo tiempo tienen que haberlo colapsado, creo que absolutamente todo. Fue una de las mejores estrategias que pudieron haber hecho, haberle otorgado al estado de la Florida su oficina, créeme, Broderick. Y fuimos bastante beneficiados porque en mi caso personal, mi estadística, mis TPS están llegando en 4 meses. Los TPS que son con personas que no tienen ningún tipo de récord, yo les llamo los TPS básicos, que no tienen ningún tipo de caso de deportación, que no tienen récord de criminal, que no tienen... Esos casi todos así están llegando en 4 meses. Los otros casos sí se están demorando un poco más porque conlleva otro análisis y también ellos tienen que verificar otro tipo de información adicional. ¿Y qué tipo de información se verifica en este tipo de casos que son un poco más complejos? Digo, bueno, para tratar de pensar en el tiempo, porque hay mucha gente que está diciendo, ¿y dónde está mi caso? Porque mientras tanto no puedo pedir permiso de trabajo, ¿no? Entonces, no, sí se puede. Lo permite. Al mismo tiempo que nosotros enviábamos la solicitud, ¿ok? De acogerse al TPS, al mismo tiempo la ley permitía solicitar el permiso de trabajo, ¿ok? Por eso mismo, porque para que mientras esté procesándose, la persona pueda tener un permiso de trabajo, básicamente, ¿ok? Y ese permiso de trabajo sí está saliendo en tiempos regulares o también se está atrasando. Está saliendo, lo que pasa que en el caso personal, la mayoría de mis clientes ya tienen un permiso de trabajo porque ya tienen un asilo, por ejemplo, introducido. Entonces, no iban a gastar doble por obvias razones, si ya tienen un asilo, un permiso de trabajo por asilo válido por 2 años. Entonces, por eso también no ha sido mucha la estadística de permiso de trabajo hasta el momento, ¿ok? O sea que el TPS vino a ser para muchos como una especie de redundancia a su solicitud de otra cosa. No, para nada, al contrario. O sea, Sería un doble layer, una doble capa de protección. Correcto, ajá. Para nada. Doble protección, porque son 2 leyes diferentes que proveen protección a la persona que aplica. Quiero excusarme, lo que pasa es que en computadora la redundancia es una protección extra. Es cuando tú tienes una computadora y tienes un disco duro que es un redundante para protegerte por si acaso pasa cualquier cosa con el otro. Me excuso. Bueno, nos está mandando una cantidad de felicitaciones, excelente, muy bien. Ahí está la gente. Es un grupo cubano que se llama Ciudadanos X que nos está visitando, nos escribe que está muy bien. Bueno, manden sus preguntas. La idea es que aprovechemos de enviar las preguntas porque
hay muchas dudas. No te quedes con la duda. Uno de los peores errores que creo yo que uno puede cometer es quedarse con la duda, o que nuestro amigo que es un extraordinario jardinero nos diga cómo se hace inmigración, o nuestro otro amigo que es un excelente doctor que hace unas operaciones de espalda fantásticas sea nuestro otro advisor Mira, de paso aprovecho a comentar de que se aprobó ya la ley en contra de los notarios que sobrepasan lo que es ser un notario en este país, casualmente por la protección al consumidor. Los llenadores de papeles, porque eso es lo que son, llenadores de papeles, así como tenemos preparadores de impuestos que no son contadores, ¿ok? Esas personas siempre cruzan la línea de lo que es llenar nada más un documento y dar asesoría legal. Bueno, estas personas ahora van a estar más reguladas. Esto es una protección para el consumidor, recordemos. Aquí no tratamos de ver esto como una hazaña en contra de otra persona, simplemente por la protección a ustedes. ¿Cuántos casos en la oficina yo he tenido en mis manos donde la persona ha pagado $1,000, $2,000 y ese preparador, señores, ni siquiera se atrevió a poner su nombre en la última página donde le pide inmigración que deba de haber puesto todos sus datos? ¿Por qué no lo ponen? Pregúntense ustedes mismos. Y si mañana pasa algo, ustedes ni siquiera van a poder decir que fue un tercero el que los llenó y ni siquiera se van a poder proteger. Muy importante, brother. Es decir, ahora ellos no pueden hablar de ley. No es que nunca han podido dar asesoría legal. Nunca. Okay. Un notario acá en Estados Unidos no es ni cerca de lo que es un notario en nuestros países latinoamericanos. Normalmente en nuestros países latinoamericanos un notario va a ser un abogado. Aquí no, aquí simplemente es una persona que llena una aplicación, obtiene nada más la autorización para notarizar documentos en el sentido de identidad. Es decir, ante mí se presentó fulanito de tal y puede firmar, nada más. ¿Qué pasa? Lo confunden por los servicios de llenar papeles de inmigración que ofrece, y desafortunadamente están los que sí hacen su trabajo bien, ceñido a lo que tienen que hacer, que es, pásame la información, yo la lleno y ya, y pongo mis datos, nada más. Pero están los notarios que desafortunadamente sobrepasan la línea y comienzan a dar asesoría legal. Y no solo eso, en vez de ni siquiera dar asesoría legal, ni siquiera se atreven a llenar y poner sus datos en el formulario como lo exige inmigración. Ahora esas personas que no pongan sus datos van a tener problemas legales. Qué interesante porque, bueno, aquí en el sur de la Florida sobran los notarios y los paralegales. ¿En ese mismo punto están los paralegales o es un punto diferente? Bien, ahí viene la otra confusión. Ser un paralegal, hay diferentes connotaciones. Hay personas que se llaman, soy secretaria legal y nunca han pasado por un curso de secretariado legal, pero ellas se hacen llamar secretaria legal y no es correcto. Entonces están los paralegales certificados por la Florida y están los paralegales que fueron a un seminario de 24 horas y ya se consideran que tienen toda la experiencia de poder dar esa asesoría a una persona, ¿ok? Entonces, desafortunadamente, brother, eso es lo que vemos con los casos que son mal asesorados. Nos pregunta Carlos Guillén. Buenas noches, doctora. ¿Cuánto tarda ahora el proceso de un ciudadano estadounidense traer a sus padres nacidos en otro país? Depende de la embajada, porque ese proceso se divide en dos etapas. La primera etapa se hace dentro de los Estados Unidos. Esa etapa está demorando de 4 a 6 meses, hoy por hoy. ¿Qué es mi solicitud como tal? Es decir, de mi papá. El ciudadano va a iniciar el trámite de petición para sus padres, los cuales están fuera de los Estados Unidos. Su fase 1, basado en mi experiencia de mis casos, estamos en 4 o 6 meses, estamos contabilizando el tiempo, ¿ok? Una vez que esa fase 1 es aprobada, el caso es transferido con la segunda oficina, que es el Centro Nacional de Visa, con el cual se coordina lo que va a ser documentos financieros de demostrar que usted puede pedir a alguien, documentos civiles de esa persona y finalmente obtener la fecha de la comparecencia o la entrevista en esa embajada americana en el país en cuestión. Entonces, ¿qué pasa? En esa segunda etapa es cuando hoy por hoy, vamos a llamarle así, nos estamos trancando. ¿Por qué? Porque las embajadas acaban de reabrir. Entonces ellos tienen un comunicado posteado diciendo que paulatinamente están dándole prioridad a los casos de peticiones de ciudadanos americanos, de paso de esto que estamos hablando, pero igual eso no quiere decir que no hay un proceso de espera. Entonces, desafortunadamente, hay embajadas, acuérdense, que están más ocupadas que otras, siempre ha pasado,
de manera que esos son factores también que determinan el tiempo de espera. Y ahora como las embajadas venezolanas han estado cerrando y se han estado utilizando ciertas y determinadas embajadas, entonces también deben estar colapsando esas embajadas, ¿no? Por eso es que unas están más recargadas que otras. Sabemos que Bogotá, por ejemplo, Bogotá ha sido completamente invadida, feo decir la palabra, pero es que la verdad que le han dado una carga de trabajo bastante fuerte, bastante fuerte. Es interesante. El mismo Carlos Guillén nos pregunta, para cerrar su pregunta, ¿y qué se necesita en cuanto a documentos para pedir a papá que nació fuera de territorio estadounidense y que está fuera de territorio estadounidense? Sí, Carlos, hay documentos civiles mandatorios. Recordemos que cuando son peticiones familiares, uno de los factores, requerimientos a aprobar es ese vínculo sanguíneo. De manera de que el certificado de nacimiento es algo mandatorio, ¿ok? Ahora, si la persona que viene tiene esposa, tiene divorcios anteriores, ya serían otros documentos civiles adicionales que posiblemente vamos a solicitarle siempre al cliente. Fuera de eso, viene la parte de la relación entre esas dos personas, entre el que está pidiéndolo. Antes no se estimaba recibir, por ejemplo, requerimientos de inmigración de un padre con hijo o hijo con padre, porque es muy diferente cuando un esposo y una esposa, porque sabemos que se basa en demostrar una relación de buena fe. Pero entre hijos no se estimaba ver esa cantidad de requerimientos. Ahora estamos viendo una modalidad que inmigración quiere ver que realmente ese hijo tiene esa conexión con ese padre en cuanto a que mantienen esa comunicación. Entonces, dependiendo de la historia del cliente, nosotros aconsejamos o le damos asesoramiento en cuanto a qué documentos podríamos utilizar. Hay que barajar eso un poquito más despacio. Demostrar la relación, ¿cómo se hace demostrar comunicación? La comunicación. Consanguíneamente con un certificado de nacimiento. Sí. La relación, la conexión, la comunicación es de otra manera. Ejemplo, hay padres que aunque están acá 20 años, nunca dejaron de mandarle transferencias de dinero a sus hijos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la historia del cliente es que podemos darle ideas qué es lo que podemos utilizar, porque pues cada cliente trae una historia diferente. Perfecto. Eso no aplica a los venezolanos, que tienen que cambiar de una manera especial. Pero bueno, hablemos de otra cosa, ¿no? Ciudadanos X, gracias. Saludos y respeto. Somos un grupo con más de 10,000 seguidores y estamos en vivo con gracias por decirme gran brother. A la abogada pregunta, ¿cambió algo sobre los requisitos para hacerse ciudadano? ¿Hay algún cambio al respecto? Bueno, recordemos que los últimos que se habían discutido eran el retroceder otra vez a lo que es la versión anterior del examen, por ejemplo. Con respecto a todo lo que son los documentos que hay que presentar ante inmigración, hasta el momento se han mantenido solicitando los mismos. Por ejemplo, los incontaxes siempre es algo que nosotros queremos enseñar por varias razones. Número uno, buen ciudadano o la buena moral, el elemento de la buena moral, porque tú quieres cumplir las leyes de este país, estás pagando tus impuestos. Segundo, presencia física, porque una persona que declara impuestos normalmente porque ha tenido que trabajar y si ha tenido que trabajar ha estado en Estados Unidos. ¿Okay? Y tercero, la continuidad también física. Entonces, hay muchos documentos que se mantienen igual, ¿ok? En cuanto al examen, como les dije, ahora está regresando la versión anterior también. Y ya si la persona tiene alguna situación particular, como algún récord criminal, ya sí son cosas que tendríamos que discutir ya de acuerdo a la situación que le esté pasando. Sí, cuando hay casos criminales casi siempre las cosas se complican más y son casos muy puntuales y hay que verlo específicamente, ¿no? Así es. Muy bien. Nos pregunta Cárdenas Oficial, nos dice, nuestro grupo es de varios miles de cubanos. Doctora, ahora mismo, ¿qué sucede con un balsero? Sabemos que pie seco, pie mojado se acabó. ¿Qué pasa si alguien viene en balsa, llega a las costas de Cayo Hueso, de Maratón, y lo agarran en la playa? ¿Qué sucede ahora? Ok, bueno. Y creo que podemos usar casualmente el caso extraordinario del muchacho que todavía lo levantaron en la balsa, al que lo encontraron casi que muerto. No sé si se recuerdan de ese caso muy sonado. Eso fue algo extraordinario, porque como ya no existe pies secos, pies mojados, lo que normalmente hubiera procedido es que ese muchacho hubiera tenido que ser regresado. ¿Qué pasó? Eso puede sentar un precedente muy importante, por eso estamos dándole seguimiento a ese caso. Migración, ICE, lo que sería en la parte marítima, tomó en consideración lo que él declaró. Es decir, recordemos que acá, especialmente los cubanos, ahora que tienen que probar esa persecución política igual que otras nacionalidades, ¿ok? Tienen que demostrar que ese miedo creíble, que algo me va a pasar a mí si yo regreso a mi país. ¿Okay? Normalmente la primera forma de probarlo es testimonial, porque en ese momento las personas que vienen así no traen una evidencia, no traen una maleta, no traen todo, no es el caso perfecto. Básicamente les queda decir su historia oral
y que Dios lo quiera y ICE dé esa oportunidad de decir, aquí hay un caso, vamos a darle la oportunidad. Entonces, lo que pasó con ese muchacho fue bien extraordinario, me gustaría aclarar siempre, porque no quiero que se vuelva a dar la confusión. Mucha gente hasta pensó que otra vez volvió los pies secos, pies mojados, y no fue así, ¿ok? Ahora, el que ya está aquí en Estados Unidos, ¿ok? También recordemos dos cosas diferentes, que mucha gente le llama el entrar mojado. El que entra mojado, que es el que no se quiere presentar ante inmigración y decirle aquí estoy, es diferente al que se le presenta a inmigración, como en la frontera con México, y le dice aquí estoy, pido protección. ¿Ok? Hasta eso también tiene mucho que ver la manera en que se da esa entrada, brother. Y de acuerdo a eso es que se va a determinar procesalmente cuál va a ser la oportunidad que va a tener esa persona de poder estar ante un juez de inmigración después y poder presentar su caso. Entonces, es más fácil, supongo, que si yo digo, ayúdenme, no puedo seguir en México. sí, pero mira, por ejemplo, no puedo seguir en México, pero ¿qué pasa con el problema? Todo lo que es situación económica, todo lo que es situación, no encuentro trabajo, necesito darle comida a mi familia, no van a tomar en cuenta ese tipo de argumentos para lo que es un asilo político. Entonces, desafortunadamente, la desesperación de la gente, de esas circunstancias tan críticas, es lo primero que se les viene a la cabeza sin darse cuenta o inocentemente, donde están cayendo, que eso es lo primero que están tomando nota para que después se pueda votar un caso de asilo, porque el que viene buscando protección, lo primero que debería decir es, me van a matar, me van a meter en la cárcel. Por ejemplo, los nicaragüenses, que se ve mucho también, aparte de los venezolanos y los cubanos, es eso, de que dicen inmediatamente cuáles fueron los últimos eventos que se dieron antes de salir, por qué se vio en necesidad inmediata de salir. Recordemos que eso debe de ser visto casi como una acción inmediata de protección a tu vida. Aunque, sobre todo los que vienen de Centroamérica, incluso muchos que vienen de Venezuela, que están llegando a la frontera de México, aunque hayan pasado por tantos países en el camino, ¿eso aplica? Cuando las personas vienen de tránsito por diferentes países, ¿ok? Esa es otra disputa. Recordemos que tenemos cambio de administración, de presidente, ¿verdad? Hubo el presidente anterior que dijo, no más. Si pasaron por terceros países, ahora tienen que probar por qué usted no pidió protección en ese otro país antes de haber llegado a los Estados Unidos. Con la nueva administración se quita esto, pero eso no quiere decir que cambió la ley como tal, perdón, de todo el asilo, porque es que siempre en el análisis del asilo van a tomar en cuenta si una persona estuvo un tiempo razonable en un tercer país para haber pedido protección, ¿ok? Aunque no se hicieron nacionales, pero por el hecho de haber estado ahí, en inglés se llama un resettlement, es decir, que tú te quedaste, te asentaste, viene siendo en español, en un lugar donde usted tuvo la oportunidad de haber pedido una protección. Entonces, inmigración quiere saber qué pasó, por qué usted no lo pidió y ahora tienes que dar un argumento válido. Muy interesante. O sea que se mantienen las cosas, aunque lo que cambia es el proceso, pero se mantiene el espíritu de la norma. No es que no te van a dar la oportunidad a como estaba más fuerte en la anterior administración, ahora por lo menos vas a tener otra vez la oportunidad de poder explicar, pero recordemos, un argumento válido, no puede ser simplemente no porque a mí me gusta más Estados Unidos que otro lugar, no, eso no va a ser un argumento válido. Tenemos otra pregunta. Héctor Valle nos pregunta, ¿puede un hermano residente reclamar a un hermano? ¿Perdón? ¿Puede un residente reclamar a un hermano? No, solo los ciudadanos americanos. Solo los ciudadanos americanos. Correcto. Bueno, esa es tu respuesta. Más cortés que más y más clara no puede ser, mi querido Héctor. Así que esa es la respuesta. ¿Todo esto a dónde nos lleva, abogada? ¿Ha mejorado el proceso de migración? ¿Estamos trabajando de una manera que es más asequible o seguimos más o menos en la misma tónica? Nos ha enredado tanto el COVID que ya no tenemos como, digamos, que una migración que sea confiable desde el punto de vista de los procesos en el tiempo. Yo tengo que decir que todavía estamos en un proceso caótico, definitivamente. Estamos en un proceso caótico porque no quiero echar la culpa, porque si nos ponemos a eso, esto se viene arrastrando hace mucho tiempo también. Desafortunadamente el COVID fue la cereza del pastel para venir a terminar de todo esto que ya lo teníamos grave. Entonces, no considero yo que este año haya sido algo productivo, a un nivel de que digamos, bueno, llegamos a esto. O sea, ni siquiera lo de los Dreamers se ha dado.
Ahora vamos a acercarnos un poquito a la pantalla, bajamos un poquito el volumen para que nadie nos oiga y dígame, ¿hay proyectos de cambios en inmigración que sean reales, que se estén planteando el presidente, el Congreso, alguien está planteando algo? Todos están planteando, brother, y todos me refiero a los diferentes sectores de la comunidad, sectores de, por ejemplo, organizaciones non-profit pro inmigrante, sectores de jóvenes, por ejemplo, con el Dreamer, con los DACA, sectores, por ejemplo, de las que son las defensas a los derechos humanos, es decir, todos están poniendo proyectos. Encima también tenemos al Congreso trabajando, queriendo llegar a un consenso, pero desafortunadamente todavía no vemos nada. ¿Cuál cree usted que es ese punto de discordia? ¿Cuál es ese punto que nos aleja, que nos separa con respecto a la inmigración realmente dentro de las cosas que usted ha visto que se han estado maniobrando, que han estado tratando de hacerse? Hay un argumento que siempre se repite, que es la parte financiera, un argumento del famoso presupuesto, que siempre se repite. Sin embargo, ambas caras de la moneda alegan, y que consideramos que son válidos ambos. Por un lado, la recarga que se le da a diferentes estados, que sabemos que los fronterizos son los que han tenido la mayor carga, según lo que ellos alegan. Pero por el otro lado, los que son proinmigrantes alegan que el hecho que esta persona vaya a pagar ahora su trámite de inmigración, sabemos que los trámites de inmigración, solo el de residencia cuesta 1.225, por ejemplo, ¿ok? Que eso va para la arca del gobierno. Segundo, la persona va a tener un permiso de trabajo y va a poder hacer una declaración legal de impuestos. Por consiguiente, va a generar de una forma productiva la economía también. Tercero, muchas de estas personas ya son personas hasta graduadas que pueden tener un negocio y darle empleo a otro. Es decir, los argumentos por ambos lados se inclinan con sus propias posiciones, pero obviamente es una abogada de inmigración, yo tengo que decir, yo me voy por los argumentos que acabo de mencionar, estos últimos tres, porque para mí sí yo creo que las personas que merecen esa oportunidad acá, que tienen su récord correcto, que quieren pagar impuestos, merecen esa oportunidad de que se les haga este proyecto de ley. Hay una pregunta sumamente interesante que nos están haciendo de alguien que no quiere que se diga el nombre. También puedes preguntar así, ¿ok? Si tú me dices, no quiero que se diga el nombre, yo evidentemente no lo voy a comentar. Dice, hay casos como el mío. Por ejemplo, yo no subo fotos con mis padres a redes sociales por su seguridad en el país donde están. Esto puede ser un problema a la hora de mostrar mi cercanía a la hora de yo solicitarlos, de pedirlos a ellos. No, porque existen diferentes formas de evidenciar esa conexión. Por supuesto, no. Las redes sociales son una importante, sí son una base importante. Más para peticiones entre esposos, pero no para de padres. A las redes sociales para peticiones entre esposos funciona más. Cuando es al revés, del padre al hijo, ¿también funciona? Cuando el padre pide al hijo. Contestando a la pregunta de ella, si no la tiene, no va a crear un efecto negativo, es lo que quiero decir. Pero con respecto a las que son de entre esposos, sí puede causar un efecto negativo. Ah, está muy bueno eso. Está muy bueno eso. Y del hijo al padre, para matar esa pregunta, de los hijos, de los padres, perdón, de los padres hacia los hijos, ya hablamos del hijo que pide al padre. Ahora, de los padres que piden a los hijos. Igual, aplica lo mismo, no les afecta realmente. Ok, en el matrimonio sí, entonces ahí pongan sus cosas en las redes sociales, abran su cuentica de Facebook, dejen la jugadera y pónganse lo suyo. Las redes sociales son realmente importantes a la hora de entrar en Estados Unidos. Las revisan. Hace 2 o 3 años, Inmigración sacó un comunicado. Inmigración usa las redes sociales. Definitivamente. Usa las redes sociales para valorarme a mí cuando yo solicito algo. Buena fe. Ajá. Entonces hay que cuidar lo que se pone en las redes sociales. Dejen de estar poniendo esas cosas que están poniendo. Sobre todo los que se meten en política de cosas que no tienen que estarse metiendo. Abogada, un gusto haber compartido con usted. Han sido chéveres preguntas diversas, que es lo que me gustó, ¿no? Claro. Todavía quedé con algún pensamiento triste con respecto a los balseros, porque me parece que el pie seco, pie mojado, si bien al principio ocasionó muchas muertes, entre comillas, ¿no? También era
era un halo de esperanza para un pueblo que la ha pasado muy, muy mal, ¿no? Y entonces era como que, según lo que yo entiendo y lo que he hablado con muchos cubanos, era como que todo el mundo andaba permanentemente buscando la forma de, pero ahora venirse por México, hacer es como más complicado, ¿verdad? Es más complicado, pero yo puedo decirte que estadísticamente con los que están entrando, muchos cubanos están saliendo, pero tan rápido, de una manera de que no hay ni juicio de fianza, nada, de una. Procesal, el papeleo necesario y bueno, el más rápido que salió, que wow, fue en cuestión de casi 48 horas, salió. Es decir, que están saliendo, pero rapidísimo. Yo creo que dentro de todo lo negativo que estamos viendo, esa constancia que están soltando rápido a la gente, para mí me alegra muchísimo, porque no solamente el hecho de estar detenido, sino el hecho también de poder ahora sí prepararse para presentar su caso de asilo. Y en el caso de ellos que se vienen por mar, que no traen absolutamente nada, ¿cómo se muestra el caso de asilo? Porque, ok, de boca yo digo muchas cosas, pero ajá, ¿y después cómo queda el resto de la demostración? El abogado, bueno, si contrata un abogado, normalmente va a tratar de trabajar con el cliente y de acuerdo a la historia poder ver qué se puede reunir. Créanme, hay personas que creen que no tienen nada y cuando se hace la valoración del caso resulta que nosotros usamos hasta testigos de personas que se vinieron y ya están en Estados Unidos, pero vivieron en un momento en ese país y se convierten en testigos, en un testimonio, en un affidavit de lo que pueden dar fe de lo que está diciendo esa persona que acaba de llegar. Sigue siendo complejo, sigue siendo una situación compleja, pero se puede manejar. Sí. Nos acaban de hacer una pregunta y una pregunta de estas que uno a veces no puede entender. ¿Una persona que tiene asilo le entorpece pedir un TPS? No. Escucha lo que está una persona que tiene asilo o una persona que introdujo una solicitud de asilo y está esperando decisión. De la forma como redactaron la pregunta, pareciera que ya tiene el asilo aprobado. Ya tiene un asilo aprobado, ¿ok? Ese es una forma de protección X que no tiene nada que ver con la protección B, que pudiera ser STPS aprobado también. La diferencia, o sea, que pueden correr juntas. La diferencia la sabemos. El asilo se va a mantener indefinido mientras las circunstancias de ese país no cambien. El TPS es cada vez renovado. Perdón, o sea, que si vamos a darle valor, ¿cuál es más importante? Bueno, basado en el asilo, claro que el asilo, porque el asilo no te lleva a una residencia al año si la ley no ha cambiado. El TPS no es temporal y continúa siendo temporal. Perfecto. Y la gente que solicitó el asilo también, pues, pide su TPS porque, bueno, y si no me sale, ya tengo este, ¿no? Depende, porque hay que ver en qué tiempo está. Si está en un tiempo que está con UCIS, esperando nada más ser llamado a entrevista y le sale el TPS antes, entonces ya el oficial de inmigración no necesariamente lo tiene que referir a corte. Es complejo, brother, que es complejo. No era tan sencillo como que no, lo uso como una protección, como un gancho por si acaso. Sí te da protección, sin embargo, si una persona le niegan en UCIS, el oficial de inmigración, el asilo, y ya tú tienes un TPS, es contradictorio referirte a corte, porque tú refieres a corte a alguien que tienes que deportar porque no tiene estatus. Mientras que una persona que ya va a tener estatus porque va a tener un TPS, es contradictorio referirte a corte, es decir, ya no vas para un juez a poner tu caso. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Qué cosa, ¿no? O sea, y hay tanta gente que está solicitando asilo, que está solicitando el TPS por eso, lo que estábamos hablando, ¿no? La cantidad de gente que estaban llenando papeles y que están llenando papeles y que están diciéndole a la gente, no, para todos los casos aplica, el TPS siempre va a ser como un seguro de vida. Al final, mi obligación es explicarle al cliente cuáles son los escenarios que se te pueden presentar, pero el cliente es el que toma la decisión. Yo no tomo la decisión por el cliente, eso yo lo respeto, decisión informada. Muy bien, muchísimas gracias, abogada. Qué gusto tenerla a ustedes. Y ustedes, si quieren hacerle más preguntas a la abogada, llamen a su oficina 786-300-8117. Te lo digo de nuevo, 786-300-8117. La misma buena onda que demostró tener aquí, la tiene en su oficina, porque yo lo sé. Esto no lo estoy haciendo yo porque a mí me da la gana. Yo lo sé, la conozco y sé cómo funciona su trabajo. Así que esa misma buena onda, transfiéranla a esa llamada telefónica, lo van a recibir muy bien, te van a dar una muy buena información y eso es invaluable. No dejes que el psicólogo de tu hijito en la escuela sea el que te diga qué vas a hacer en inmigración.
No deje que el mecánico que te arregla el carro te diga lo que vas a hacer en inmigración, porque tú no vas a operarte el corazón con la abogada Noelia Ramos. Vas a buscar que ella te resuelva lo que ella sabe, que es tus trámites migratorios. Gracias por estar con nosotros, abogada. Buenas noches a todos. Gracias, muy buenas noches. Y nada, ahí tienen el teléfono, mi gente, 786-300-8117. Te lo repito, 786-300-8117. Llama, comunícate con la abogada Noelia Ramos y allí tú vas a tener la información que necesitas. Ella lo acaba de decir, decisiones informadas. Al final, la decisión de tu vida la tomas tú, pero si no tienes todos los ángulos de la visión, es muy probable que tomes una decisión errada. No te equivoques en inmigración. Hay mucha gente que dice, el abogado me robó, pero resulta que lo que están es buscando cómo paliar situaciones con gente que no necesariamente son abogados. Lo he visto mucho y después están acusando a personas que no están preparadas de hacer cosas que tú le diste para que hicieran por ti, sabiendo que no estaban preparadas para ello. Yo soy Broderick. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Chao. Chaucito, chaucito, chaucito.